La colisión de Andrómeda era segura por 13 años, hasta que los científicos descubrieron esto. Durante poco más de una década, nos hemos ido a dormir con una imagen grabada en la cabeza: el fin de todo lo que conocemos. Nos dijeron que allá afuera, en el vacío del espacio, un monstruo galáctico se nos viene encima a una velocidad que ni siquiera podemos procesar. Imagínate el cielo nocturno, pero no como lo ves hoy, sino tapizado por una galaxia gigante, tan cerca que sus estrellas se mezclan con las nuestras, prendiendo fuego a la oscuridad en un espectáculo tan majestuoso como aterrador. Era la crónica de una muerte anunciada, una colisión inevitable que borraría a la Vía Láctea del mapa para siempre. Nos vendieron esta catástrofe como el evento final, algo tan seguro como que el sol sale por la mañana. Estábamos sentenciados a desaparecer en un choque cósmico de proporciones épicas y no había nada que hacer al respecto. Por 13 años, esa fue nuestra realidad. Éramos pasajeros en un tren sin frenos directo al desastre. Pero, ¿y si te dijera que todo ese drama, todos esos cálculos que dábamos por hechos, podrían estar mal? ¿Y si resulta que el destino de nuestra galaxia no está escrito en piedra, sino que acaba de dar un giro que nadie vio venir? La ciencia nos acaba de dar un golpe de realidad que cambia el guión por completo. ¿Y si los cálculos hubieran estado equivocados todo este tiempo? Todo empezó en 2012. En ese entonces, los datos que arrojó el telescopio Hubble parecían no dejar lugar a dudas. Andrómeda y la Vía Láctea están en una trayectoria de choque directo a unos 400.000 kilómetros por hora. Durante 13 años, esto no fue simplemente una teoría más. Fue tratada como la verdad absoluta de la astronomía moderna. Si abrías cualquier libro de ciencia, navegabas por Internet o veías un documental sobre el espacio, el mensaje era el mismo: vamos directo al matadero cósmico. Se sentía como una cuenta regresiva que nadie podía detener, un destino inevitable que definía nuestro lugar en el universo. Sin embargo, la ciencia no es una línea recta, y lo que hoy es ley, mañana puede ser solo un mal recuerdo. Un nuevo estudio, liderado por mentes brillantes de la Universidad de Helsinki y la de Durham, ha decidido volver a pasar la báscula a todo nuestro vecindario galáctico, y lo que encontraron es, por decirlo menos, un cubetazo de agua fría para los que ya daban por muerta a nuestra galaxia. Resulta que no solo somos nosotros dos en este baile. El universo es mucho más caótico y concurrido de lo que pensábamos. Estos científicos acaban de poner en duda la certeza de la colisión, reevaluando cada centímetro de la trayectoria y las fuerzas que nos empujan. Al meter nuevas variables en la ecuación, esas probabilidades que estaban al 100% se han desplomado de forma dramática. La revelación es clara: el futuro ya no es el que nos contaron, y la moneda vuelve a estar en el aire. Para entender cómo llegamos a este punto de confusión, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, específicamente al año 2012. Imagínate el ambiente en las oficinas de la NASA en aquel entonces. Había una mezcla de emoción y una solemnidad casi fúnebre. No era para menos. Los astrónomos, después de décadas de observar el cielo con una mezcla de curiosidad y sospecha, finalmente sintieron que habían descifrado el destino final de nuestro hogar cósmico. Ese año, la noticia corrió como pólvora por todos los rincones del mundo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, tenía los días contados. Bueno, más bien los eones contados, pero el veredicto era inapelable. Según los datos más precisos obtenidos hasta ese momento por el telescopio espacial Hubble, el choque con nuestra vecina más cercana, Andrómeda, no solo era posible, sino que era una certeza matemática del 100%. Antes de ese estudio histórico, la comunidad científica ya sabía que Andrómeda, también conocida como M31, se estaba acercando a nosotros. Gracias al efecto Doppler, los astrónomos habían notado desde hacía mucho tiempo que la luz de Andrómeda presentaba un corrimiento al azul. En términos sencillos, esto significa que las ondas de luz
se estaban comprimiendo porque el objeto se movía hacia nosotros a una velocidad endemoniada de unos 110 kilómetros por segundo. Pero había una bronca, un detalle técnico que nos traía de cabeza. No sabíamos si Andrómeda venía derechito hacia nosotros para darnos un frentazo o si simplemente iba a pasar de largo, como un coche que te rebasa a toda velocidad en la carretera, pero sin tocarte. Para saber eso, los científicos necesitaban medir el movimiento lateral o tangencial de la galaxia. Y eso, amigos, es una de las tareas más difíciles en toda la astronomía. Imagínate que estás en la Ciudad de México y quieres medir qué tan rápido se mueve una hormiga en la punta de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Ese es el nivel de precisión que se necesitaba. Pero el Hubble, esa joya de la ingeniería que lleva décadas dándonos las mejores postales del universo, se aventó la chamba. Durante casi 8 años, los astrónomos Roeland van der Marel y Sangmo Tony Son se dedicaron a observar regiones específicas de Andrómeda con una paciencia de santos. Midieron el movimiento de miles de estrellas individuales dentro de esa galaxia con respecto a galaxias de fondo todavía más lejanas que servían como puntos de referencia fijos. Fue un trabajo de chinos, una labor de hormiga que requería una precisión que rayaba en lo imposible. Cuando finalmente publicaron sus resultados en 2012, el mundo de la ciencia se detuvo. Los datos del Hubble indicaban que el movimiento lateral de Andrómeda era minúsculo, casi inexistente. ¿Qué significaba eso en lenguaje común y corriente? Pues que no había ninguna desviación que nos salvara. Andrómeda venía apuntando directo al centro de la Vía Láctea. No iba a ser un rozón, no iba a ser un pásale por allá. Iba a ser una colisión frontal, un choque de trenes a escala galáctica que empezaría en unos 4.000 millones de años. La noticia fue tan impactante que la NASA hasta le puso nombre al resultado de esa fusión: Milcomeda o Lactómeda, para los que preferimos el español. El concepto de Milcomeda se convirtió rápidamente en un mito moderno, en una especie de leyenda urbana con respaldo científico que nos fascinaba y nos aterraba al mismo tiempo. Las simulaciones por computadora que acompañaron al estudio de 2012 eran, la neta, espectaculares. Nos mostraban un proceso que duraría miles de millones de años. Primero, las dos galaxias se acercarían tanto que la gravedad empezaría a deformar sus hermosos brazos espirales. Andrómeda, que es un poco más grande y masiva que la nuestra, empezaría a estirar a la Vía Láctea como si fuera chicle. Luego, vendría el primer encuentro cercano, donde se atravesarían la una a la otra como fantasmas, pero dejando un desorden gravitacional espantoso a su paso. Lo más loco de todo este asunto, y lo que los documentales de la época explotaron hasta el cansancio, era la imagen del cielo nocturno durante este proceso. Nos decían que, si todavía hubiera humanos en la Tierra para ese entonces, veríamos cómo Andrómeda empezaría a crecer en el cielo hasta ocupar casi todo el horizonte. Sería un espectáculo de luces increíble, con miles de millones de nuevas estrellas naciendo del gas comprimido por el choque. Pero ese espectáculo tenía un precio: la muerte de la estructura de nuestra galaxia. Después de un par de vueltas y encuentros cercanos, los núcleos de ambas galaxias se fusionarían en uno solo, formando una galaxia elíptica gigante. Adiós a la elegante espiral de la Vía Láctea. Milcomeda sería más bien como una enorme bola de estrellas vieja y roja, sin forma definida, un cementerio estelar masivo. Esta narrativa de la colisión inevitable se volvió tan dominante que se coló en todos lados. Si te gustaba leer sobre ciencia o ver canales de documentales, seguro te topaste con esas animaciones dramáticas donde las galaxias se despedazaban entre sí con una música de fondo que parecía el soundtrack del fin del mundo. Se volvió una verdad absoluta, algo que ya no se cuestionaba. Los libros de texto se actualizaron. Los conferencistas daban por hecho que nuestro destino estaba sellado, y nosotros, como público,
nos acostumbramos a la idea de que vivíamos en una galaxia con fecha de caducidad. Era una historia perfecta, trágica, grandiosa y, sobre todo, respaldada por el telescopio más famoso de la historia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y donde nos damos cuenta de que a veces, como humanidad, nos gana el entusiasmo. Nos clavamos tanto con la idea de Milcomeda que empezamos a ignorar las pequeñas dudas que quedaban en el aire. Porque, miren, el universo no es una mesa de billar donde solo hay dos bolas moviéndose en el vacío. Es un relajo total de fuerzas gravitacionales, de materia oscura que no vemos pero que ahí está jalando todo, y de otras galaxias más chicas que también están metiendo su cuchara en el asunto. Por 13 años, vivimos bajo la sombra de esa colisión segura, convencidos de que el Hubble ya había dicho la última palabra. Nos sentíamos tan seguros de esos cálculos que hasta empezamos a hacer planes teóricos sobre qué pasaría con el Sol. Las simulaciones decían que lo más probable era que nuestro sistema solar fuera lanzado a las afueras de la nueva galaxia fusionada, o que incluso termináramos en una órbita completamente diferente, lejos del calor del nuevo centro galáctico, pero siempre con la seguridad de que el choque iba a ocurrir sí o sí. No había espacio para la duda. La ciencia de 2012 había dictado sentencia, y nosotros simplemente estábamos esperando a que pasaran los milenios para que se cumpliera. Esa certeza de 2012 se basaba en la idea de que la Vía Láctea y Andrómeda eran los únicos protagonistas de esta película. Era un sistema de dos cuerpos, algo relativamente fácil de calcular si tienes los datos suficientes. Pero la realidad, como siempre, resultó ser mucho más complicada y caprichosa. Mientras nosotros seguíamos maravillados con las animaciones de Milcomeda, en los laboratorios y observatorios de todo el mundo, una nueva generación de tecnología y mentes inquietas empezaba a notar que las piezas del rompecabezas no encajaban tan perfectamente como nos habían dicho. Lo que por 13 años fue un hecho científico incuestionable, estaba a punto de ser puesto a prueba por una realidad cósmica mucho más caótica de lo que cualquier simulación de 2012 pudo haber previsto. Aquella seguridad que sentíamos, esa convicción de que el choque era nuestro destino final, empezó a tambalearse cuando nos dimos cuenta de que estábamos ignorando a los demás invitados a la fiesta. Y es que, en el espacio profundo, un pequeño empujón de la vecina equivocada puede cambiar el rumbo de la historia para siempre. El problema con la ciencia, o más bien la belleza de la misma, es que nunca se queda quieta. Lo que en 2012 parecía una verdad tallada en mármol, empezó a mostrar grietas conforme nos dimos cuenta de que estábamos simplificando demasiado las cosas. Y es que, para ser honestos, a los seres humanos nos encanta el orden. Nos fascina la idea de que el universo funciona como un reloj suizo, donde puedes predecir exactamente dónde estará cada pieza dentro de 1000 años. Pero la realidad allá afuera es mucho más chambona y desordenada de lo que nos gustaría admitir. Entramos en lo que los científicos llaman el factor caos, y es aquí donde la narrativa de la colisión segura empezó a desmoronarse. Verán, predecir el movimiento de dos galaxias no es como predecir la trayectoria de una pelota de béisbol. En la escuela nos enseñan las leyes de Newton, y todo parece muy clarito. Si conoces la masa, la velocidad y la dirección, ya la hiciste. Pero eso solo funciona en los libros de texto o en sistemas muy aislados. El problema es que el universo no es un sistema de dos cuerpos. No es nada más la Vía Láctea contra Andrómeda en un ring de boxeo vacío. Vivimos en un vecindario que está a reventar de gente, por así decirlo. Estamos en lo que se conoce como el grupo local, un conjunto de más de 50 galaxias de todos los tamaños que están interactuando entre sí todo el tiempo. Imagínate que estás tratando de predecir el camino de dos personas que caminan una hacia la otra en un parque completamente vacío. Es fácil, ¿no? Si mantienen el paso, se van a chocar. Pero ahora, mete a ese mismo parque a 50 niños corriendo.
3 perros persiguiendo pelotas, un par de ciclistas y un viento de esos que te tiran de espaldas. De repente, la trayectoria de esas 2 personas ya no es tan predecible. Uno tiene que esquivar a un niño. El otro se detiene porque un perro se le atravesó. Y el viento los empuja un poquito hacia los lados. Eso es exactamente lo que pasa en el espacio. La gravedad no es una fuerza que se apaga y se prende. Es un tejido invisible que todo el tiempo está jalando y empujando desde todas las direcciones. Por años, los modelos que daban por segura la colisión ignoraron, o al menos no le dieron la importancia debida, a la influencia de las galaxias satélites y de otros vecinos de peso completo que andan por ahí. No es que los científicos fueran descuidados, es que simplemente no teníamos la capacidad de cómputo ni los datos precisos para meter a todos los jugadores en la misma simulación. Nos enfocamos tanto en los 2 grandes que se nos olvidó que los chicos también tienen su corazoncito gravitacional. Y en el cosmos, un pequeño empujón hoy, a lo largo de 4.000 millones de años, se traduce en una desviación de millones de kilómetros. Es el efecto mariposa, pero a una escala que te vuela la cabeza. Aquí es donde entra el concepto de que la ciencia no es lineal. Muchas veces pensamos que el progreso científico es como subir una escalera, peldaño tras peldaño, siempre hacia arriba. Pero en realidad, se parece más a caminar en la oscuridad con una linterna que a veces se queda sin pilas. Avanzamos, nos tropezamos, nos regresamos y corregimos el rumbo. El error de 2012 no fue un error de cálculo básico, fue un error de contexto. Estábamos viendo la película en una pantalla chiquita y nos perdimos lo que pasaba en los bordes. Otro factor que mete un ruido espantoso en estas predicciones es la materia oscura. Esa cosa que no vemos, que no detectamos con luz, pero que sabemos que está ahí porque su gravedad mueve todo. Resulta que tanto la Vía Láctea como Andrómeda están envueltas en unos halos gigantescos de materia oscura. Estos halos no son esferas perfectas, son irregulares, tienen grumos y se extienden muchísimo más allá de donde terminan las estrellas que podemos ver. Cuando estos halos empiezan a rozarse, generan algo llamado fricción dinámica. Es como si las galaxias estuvieran tratando de correr en una alberca llena de miel. Esa fricción las frena, las desvía y cambia su velocidad de una forma que es casi imposible de modelar con total exactitud. Si a esto le sumas que la masa de las galaxias sigue siendo un tema de debate, porque, créanlo o no, todavía no nos ponemos de acuerdo en cuánto pesa exactamente la Vía Láctea, te das cuenta de que la certeza del 100% era más bien una expresión de optimismo científico. Un 10% más de masa aquí o un 5% menos allá, y toda la trayectoria cambia. Es como tratar de ganar un torneo de billar en un barco que se está moviendo en medio de una tormenta. Puedes ser el mejor jugador del mundo, pero hay demasiadas variables que no controlas. El caos no significa que no tengamos idea de nada. Significa que el sistema es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Si cambias la posición de una galaxia pequeña por una distancia equivalente a lo que recorre la luz en un par de años, que en términos astronómicos no es nada, el resultado final de la colisión puede pasar de un choque frontal a un ni nos vimos. Por 13 años, preferimos la historia sencilla, la de la colisión inevitable, porque es más fácil de contar y mucho más impactante. Pero el universo no tiene ninguna obligación de ser sencillo para que nosotros lo entendamos. Los científicos empezaron a notar que, al meter más cuerpos en sus simulaciones, los resultados se volvían locos. En unas versiones chocábamos, en otras pasábamos de largo, y en otras terminábamos en una órbita extraña alrededor de Andrómeda sin llegar a tocarnos nunca. Esa incertidumbre es la que realmente define a la astronomía moderna. Ya no se trata de decir «esto va a pasar», sino de decir «hay un abanico de posibilidades», y la que creíamos segura es solo una más del montón. Este cambio de mentalidad
Es fundamental para entender por qué el nuevo estudio de la Universidad de Helsinki cayó como una bomba. No es que hayan encontrado un error de suma o resta en los papeles de 2012. Lo que hicieron fue aceptar el caos. Dejaron de ver a la Vía Láctea y a Andrómeda como dos bolas de boliche y empezaron a verlas como lo que son: estructuras complejas, fluidas, rodeadas de vecinos molestos y sumergidas en un mar de materia oscura e invisible. La ciencia no es estática, y el hecho de que estemos cuestionando lo que creíamos saber es la mejor prueba de que estamos avanzando. Nos dimos cuenta de que el factor caos no es un error en el sistema, es el sistema mismo. Y para poder predecir nuestro futuro, primero teníamos que aceptar que el vecindario cósmico está mucho más concurrido y es mucho más temperamental de lo que nos habían contado en esos documentales dramáticos de hace una década. La gran colisión, esa que ya dábamos por sentada, empezó a verse menos como un destino final y más como una moneda que todavía está girando en el aire. Y lo que es más increíble, nos dimos cuenta de que no tenemos ni idea de qué lado va a caer. Así que, cuando escuches que los científicos se equivocaron, no lo veas como un fracaso. Míralo como una actualización necesaria. Estábamos usando un mapa viejo para navegar por un terreno que apenas estamos empezando a conocer de verdad. El caos es lo que hace que el universo sea fascinante, porque nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestro ingenio, el cosmos todavía tiene un montón de ases bajo la manga que no hemos visto. Y uno de esos ases, precisamente, tiene nombre y apellido. Se llaman M33 y la Gran Nube de Magallanes, dos vecinos que por mucho tiempo ninguneamos, pero que resultaron ser los que realmente tienen la última palabra en este pleito de gigantes. Para dar este salto en nuestra comprensión del cosmos, no bastaba con tener mejores teorías, necesitábamos mejores ojos, y vaya que los conseguimos. Si el estudio de 2012 fue el clímax de lo que podíamos lograr con la tecnología del siglo XX y principios del XXI, lo que vino después fue una auténtica revolución impulsada por una pieza de ingeniería que parece sacada de la ciencia ficción: el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Pero antes de entrar de lleno en lo que hizo Gaia, hay que darle su lugar al Hubble, porque sin él ni siquiera sabríamos qué preguntas hacer. El Hubble es como ese abuelo sabio que te da los primeros consejos, pero Gaia es el nieto con un doctorado en física y una computadora cuántica bajo el brazo. El gran reto, como ya mencionamos, era medir el movimiento transversal de Andrómeda. Para que te des una idea de la magnitud de la tragedia técnica, el movimiento que los astrónomos intentaban captar es tan pequeño desde nuestra perspectiva que equivale a ver cómo crece el cabello de alguien que está en la Luna. El Hubble hizo un trabajo heroico, pero sus cámaras, aunque potentes, no fueron diseñadas específicamente para la astrometría de ultra precisión a esa escala. El Hubble mira profundamente, pero Gaia mira con exactitud. Lanzada a finales de 2013, justo cuando el mundo todavía estaba digiriendo la noticia de la colisión inevitable, Gaia se estacionó en un punto muy especial del espacio llamado L2, un lugar de equilibrio gravitatorio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lejos de las interferencias de nuestro planeta. Desde ahí, Gaia empezó a hacer algo que suena aburrido, pero que es la base de toda la astronomía moderna: un censo. Pero no un censo cualquiera. Gaia no solo toma fotos bonitas, mide la posición, la distancia y, lo más importante, el movimiento propio de más de 1,000 millones de estrellas. Es como si estuvieras tratando de mapear cada hormiga en una selva tropical y además registrar hacia dónde corre cada una y a qué velocidad. Esta capacidad de medir el movimiento en el plano del cielo, lo que los científicos llaman astrometría, es lo que cambió las reglas del juego. Ya no estábamos adivinando si Andrómeda venía de frente basándonos en unas cuantas estrellas. Ahora teníamos un mapa dinámico de todo el vecindario. La gran diferencia entre la tecnología de hace 13 años
Y la de ahora es que pasamos de tener una foto a tener una película en 3D. Con los datos de Gaia, los astrónomos pudieron observar no solo a Andrómeda, sino también a sus galaxias satélites y a las nuestras. ¿Por qué es esto importante? Porque el movimiento de una galaxia grande está determinado en gran parte por cómo se mueven sus piezas pequeñas y por cómo interactúa con todo lo que la rodea. Gaia nos permitió calcular la masa de estas galaxias con una precisión que antes era pura especulación. Y en el espacio, la masa lo es todo. La masa es la que dicta quién jala a quién y con cuánta fuerza. Si le erras al peso de una galaxia por un margen pequeño, tu predicción de choque a 4.000 millones de años va a estar mal por cientos de miles de años luz. Pero no solo se trata de Gaia. El Hubble también se puso las pilas y, en una colaboración que es el sueño de cualquier nerd del espacio, los científicos empezaron a cruzar los datos de ambos telescopios. Mientras Gaia nos daba el panorama general y el movimiento de las estrellas más brillantes, el Hubble seguía clavando la mirada en regiones específicas y profundas que Gaia no alcanza a ver con tanto detalle. Esta combinación de fuerzas permitió algo increíble: medir el movimiento lateral de las estrellas en las afueras de Andrómeda y en la galaxia del Triángulo, M33. Fue como si de repente alguien hubiera encendido las luces en una habitación que antes solo iluminábamos con una linterna de mano. Gracias a esta evolución tecnológica, descubrimos que el movimiento de lado de Andrómeda era un poquito más rápido de lo que el Hubble había estimado en 2012. Puede parecer una tontería, un pequeño ajuste en un decimal, pero en la escala del universo, ese pequeño ajuste es la diferencia entre un choque frontal catastrófico y un «pásale por allá, vecino». La tecnología nos permitió ver que el sistema solar y la Vía Láctea no son blancos estáticos. Nosotros también nos estamos moviendo, girando y siendo jalados por otras cosas. La precisión de Gaia es tal que puede medir cómo nuestra propia galaxia se tambalea, debido a la atracción de sus satélites, como la Gran Nube de Magallanes. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, como decimos por acá. Al tener datos tan exactos, los científicos de la Universidad de Helsinki y de Durham pudieron alimentar supercomputadoras con modelos mucho más complejos. Ya no era una simulación de A choca con B. Ahora era una simulación donde A tiene una masa específica y se mueve así. B tiene otra masa y se mueve así. Pero además están C, D y E jalando desde las esquinas. Sin la precisión de Gaia para medir las velocidades transversales, estas simulaciones habrían sido pura adivinanza. Pero con los datos en la mano, los resultados empezaron a mostrar algo que nadie esperaba. La tecnología también nos permitió entender mejor la materia oscura que rodea a estas galaxias. Antes, los modelos de materia oscura eran como esferas de influencia, genéricas. Ahora, gracias a cómo vemos que se mueven las estrellas en las periferias galácticas, podemos mapear la forma de esos halos de materia oscura. Resulta que no son esferas perfectas, sino que tienen formas alargadas, como balones de fútbol americano. Y eso cambia totalmente la manera en que las galaxias se atraen entre sí. Es como si hubiéramos descubierto que los imanes que están acercando a las galaxias no tienen la fuerza donde pensábamos. Lo que es verdaderamente fascinante es que estamos viviendo en la era dorada de la cartografía cósmica. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido una idea tan clara de nuestro lugar en el espacio y de hacia dónde vamos. Los datos que Gaia ha soltado en sus diferentes entregas, los famosos data releases, han mantenido a los astrónomos sin dormir, procesando terabytes de información para refinar estas trayectorias. Cada vez que sale un nuevo paquete de datos, las probabilidades de colisión se ajustan. Es un proceso vivo, dinámico, que nos demuestra que la verdad científica no es algo que se encuentra y se guarda en un cajón, sino algo que se pule constantemente con mejores herramientas. Así que, mientras que en 2012 nos sentíamos muy salsa, porque el Hubble nos había dado una cifra,
Hoy somos mucho más humildes porque Gaia nos ha mostrado que el universo es mucho más sutil. No se trata solo de ver quién viene hacia nosotros, sino de entender todo el baile coreografiado de miles de millones de estrellas y docenas de galaxias. La tecnología no solo nos dio una respuesta diferente, nos cambió la pregunta. Ya no nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el choque?, sino, ¿qué factores están desviando a Andrómeda de su curso? Y la respuesta a esa pregunta nos llevó a mirar a esos personajes que siempre estuvieron ahí, pero a los que nadie les hacía caso, los otros jugadores del vecindario. Porque resulta que en este drama cósmico, los actores secundarios están a punto de robarse el show y cambiar el final de la película que ya creíamos habernos aprendido de memoria. Sin los ojos de Gaia, seguiríamos creyendo en el choque inevitable, ciegos ante la influencia de los pequeños gigantes que nos rodean. Aquí es donde la cosa se pone realmente buena, porque vamos a hablar de los metiches del vecindario, esos personajes que siempre estuvieron ahí, a la vista de todos, pero a los que nadie les daba el crédito suficiente. Si estuviéramos en una película de suspenso, estos serían los actores secundarios que, al final, resultan tener la llave del misterio. Resulta que para entender por qué la colisión ya no es una certeza, tenemos que dejar de ver a la Vía Láctea y a Andrómeda como ermitaños espaciales y empezar a fijarnos en sus acompañantes. Específicamente, hay dos nombres que tienes que grabarte: la Galaxia del Triángulo, mejor conocida como M33, y nuestra ruidosa vecina, la Gran Nube de Magallanes. Empecemos con la Gran Nube de Magallanes, porque esa sí que es una pieza clave en este despapalle cósmico. Por mucho tiempo pensamos que era una galaxia enana, bonita, que simplemente flotaba cerca de nosotros como una mascota fiel. Pero los datos recientes, sobre todo los que llegaron después de 2012, nos dieron un golpe de realidad. La Gran Nube de Magallanes es mucho más masiva de lo que pensábamos. No es una simple piedrita en el camino, es un peso pesado que está entrando por primera vez a nuestro vecindario a una velocidad de locura. Imagínate que estás en un columpio y de repente un tipo que pesa 100 kilos salta sobre ti. Obviamente, tu movimiento va a cambiar por completo. Pues eso es lo que la Gran Nube de Magallanes le está haciendo a la Vía Láctea justo ahora. Su gravedad es tan potente que está jalando a nuestra galaxia, sacándola de su centro de masa habitual. Esto es lo que los científicos llaman una perturbación gravitacional. Al moverse a través del halo de materia oscura de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes deja una especie de estela o rastro gravitatorio que actúa como un freno y al mismo tiempo como un tirón hacia un lado. Esto significa que la Vía Láctea no está quietecita esperando a que Andrómeda llegue a pegarle. Se está moviendo, se está desplazando por culpa de este invitado inesperado. Si tú quieres pegarle a un blanco con una flecha, pero el blanco se mueve de último segundo porque alguien lo empujó, lo más probable es que falles el tiro. Eso es exactamente lo que está pasando en la escala de millones de años luz. Ahora, miremos hacia el otro lado, hacia Andrómeda. Ella tampoco viene sola. Trae a su propia hermanita pegada, la Galaxia del Triángulo, o M33. Por años, los modelos de colisión trataron a M33 como un cero a la izquierda, algo que no iba a afectar el resultado final. Pero el nuevo estudio de la Universidad de Helsinki dice: espérenme tantito, eso no es cierto. Andrómeda y M33 están en un baile gravitacional muy complejo. Están orbitando una alrededor de la otra mientras avanzan hacia nosotros. Este baile hace que el centro de gravedad de Andrómeda no sea un punto fijo, sino que ande tambaleándose mientras viaja por el espacio. Es como si trataras de lanzar un martillo de esos que usan en las Olimpiadas, los que tienen una bola de metal amarrada a un cable. Cuando lo lanzas, la bola no viaja en una línea recta perfecta y estable. Va girando y haciendo que todo el sistema vibre. Ese bamboleo de Andrómeda
provocado por la presencia de M33, es fundamental. A lo largo de los miles de millones de años que faltan para el supuesto encuentro, ese pequeño movimiento extra, ese giro provocado por su compañera, puede ser suficiente para que, cuando llegue el momento de la verdad, Andrómeda pase de largo o apenas nos roce. Lo que este nuevo estudio hizo fue algo que suena lógico, pero que es increíblemente difícil de programar. Metieron a estos 4 jugadores, la Vía Láctea, Andrómeda, M33 y la Gran Nube de Magallanes, en la misma simulación de alta precisión. Y lo que descubrieron es que la interacción entre estos 4 es un caos total. La gravedad de la Gran Nube de Magallanes empuja a la Vía Láctea hacia un lado, mientras que M33 jalonea a Andrómeda hacia el otro. Es como un juego de vencidas cósmico donde nadie tiene la fuerza suficiente para dominar por completo, pero todos tienen la fuerza necesaria para arruinarle la trayectoria al otro. Este es el famoso TIS que mencionaba el título. No fue un error de matemáticas básicas lo que cambió la historia. Fue el descubrimiento de que estos otros jugadores tienen un papel protagónico. La presencia de estas galaxias vecinas actúa como un escudo o como un desviador natural. Es lo que en física se conoce como un problema de n cuerpos. Cuando tienes 2 cuerpos, predecir su futuro es pan comido. Cuando tienes 3, la cosa se pone color de hormiga. Pero cuando tienes 4 o más, y todos tienen masas enormes y velocidades distintas, el resultado se vuelve una moneda al aire. Lo más fascinante de todo es que la Gran Nube de Magallanes es un visitante nuevo. No ha estado aquí siempre. Está en su primer acercamiento a la Vía Láctea. Esto significa que las simulaciones de 2012, que asumían que el vecindario era un lugar estable y predecible, estaban ignorando un evento traumático que está ocurriendo justo ahora. Estamos en medio de una interacción gravitacional mayor con la Nube de Magallanes que está cambiando nuestra velocidad y nuestra dirección en el espacio intergaláctico. Es como si estuviéramos tratando de predecir el clima de mañana, sin darnos cuenta de que un huracán acaba de entrar por la costa. La importancia de M33 también es brutal. Si M33 llegara a chocar con Andrómeda antes de que Andrómeda llegue a nosotros, cosa que también es una posibilidad, la energía de ese choque y la redistribución de la masa cambiarían por completo la ruta de lo que quede de ellas. Es un efecto dominó donde cada pieza que se mueve altera el destino de las demás. Los científicos se dieron cuenta de que no puedes calcular el destino de una galaxia sin mirar a sus satélites, porque esos satélites son los que, con sus tirones constantes, van moldeando el camino. Este enfoque mucho más realista y menos simplista es lo que ha hecho que la comunidad científica se rasque la cabeza. Nos dimos cuenta de que pecamos de soberbios al creer que ya lo sabíamos todo con solo mirar a los 2 más grandes. El universo es un sistema interconectado, una red de influencias donde hasta el vecino más pequeño tiene voz y voto. La Gran Nube de Magallanes y M33 han pasado de ser simples curiosidades astronómicas a ser los árbitros de nuestro destino final. Al final del día, lo que este nuevo estudio nos dice es que el espacio no es un vacío donde las cosas caen en línea recta. Es un campo de batalla gravitacional. Y en ese campo de batalla, los empujoncitos de las galaxias menores son los que están decidiendo si dentro de 4.000 millones de años habrá un choque de proporciones bíblicas o si simplemente nos saludaremos de lejos mientras cada quien sigue su camino. La certeza se murió en el momento en que empezamos a tomar en cuenta a los demás invitados a la fiesta. Y eso, aunque nos quite el drama de la colisión segura, nos da una visión mucho más rica y compleja de cómo funciona realmente el lugar donde vivimos. Resulta que nuestro futuro no depende solo de nosotros y de Andrómeda, sino de ese despapalle de galaxias pequeñas que andan dando de vueltas a nuestro alrededor, metiendo su cuchara en el destino del universo. Después de haber metido a todos estos jugadores en la misma cancha,
Después de considerar los tirones de la Gran Nube de Magallanes y los bamboleos provocados por M33, los científicos de la Universidad de Helsinki y de Durham se sentaron frente a sus monitores para ver qué decían los números fríos. Y lo que salió de esas supercomputadoras no fue una confirmación del apocalipsis, sino algo mucho más humano y al mismo tiempo mucho más desconcertante. Pasamos de una certeza absoluta del 100% a lo que en estadística llamamos un volado. Así como lo oyes, el destino de la Vía Láctea es literalmente un cara o cruz. Para que te des una idea de lo radical que es este cambio, hay que entender cómo funcionan estas probabilidades. En 2012, el margen de error era tan pequeño en los modelos simplificados que no había duda. Pero al meter el caos, el abanico de resultados posibles se abrió de par en par. El nuevo estudio revela que la probabilidad de que Andrómeda y la Vía Láctea choquen en los próximos 10.000 millones de años ha caído a un 50%. Es como si después de 13 años de estar convencidos de que teníamos una cita ineludible con el desastre, alguien llegara y nos dijera: ¿sabes qué? Siempre no es seguro. Puede que sí, puede que no. Esta cifra del 50% es fascinante, porque nos pone en una posición de incertidumbre cósmica total. No es que ahora estemos seguros de que no vamos a chocar, es que simplemente ya no podemos asegurar que sí lo haremos. Es el suspenso definitivo. Si tú lanzas una moneda al aire, no tienes ni idea de qué lado va a caer hasta que toca el suelo. Pues bien, nuestra galaxia está en ese preciso momento, suspendida en el aire, girando y girando, y el suelo está a miles de millones de años de distancia. Pero, ¿por qué bajó tanto la probabilidad? No es que Andrómeda haya decidido frenar o que se haya arrepentido. Lo que pasa es que, al refinar los datos con la tecnología de Gaia y considerar las masas reales de todo el grupo local, los científicos se dieron cuenta de que hay muchísimos escenarios donde las galaxias simplemente fallan el tiro. En aproximadamente la mitad de las simulaciones que corrieron, la gravedad de los vecinos, esos metiches de los que hablamos hace un rato, es suficiente para desviar a Andrómeda lo suficiente como para que pase de largo. Es importante recalcar que este estudio no es cualquier cosa. Usaron un software de simulación llamado Hestia y otro llamado Eagle, que son de lo más avanzado que existe para modelar la evolución del universo. Corrieron miles de escenarios distintos, cambiando ligeramente las variables cada vez. Un poquito más de materia oscura aquí, un poquito menos de velocidad allá, un cambio en la órbita de M33, y el resultado siempre regresaba a ese equilibrio precario. En la mitad de los futuros posibles, somos testigos de la colisión más grande de la historia. En la otra mitad, la Vía Láctea sigue su camino como si nada, intacta y solitaria. Lo que es verdaderamente loco de este nuevo panorama es que el tiempo también cambió. Antes hablábamos de 4.000 millones de años para el impacto. Ahora, con los nuevos cálculos, incluso en los escenarios donde sí hay choque, este podría retrasarse muchísimo más. Estamos hablando de una ventana de tiempo de hasta 10.000 millones de años. Para que te pongas en contexto, eso es más del doble de la edad actual de la Tierra. Es un tiempo tan absurdamente largo que la humanidad, tal como la conocemos hoy, probablemente ya no exista para verlo, pase lo que pase. Este cambio de paradigma nos obliga a tener una humildad científica tremenda. Por 13 años nos sentimos muy dueños de la verdad. Nos encantaba decir en las carnes asadas o en las reuniones: «Oye, ¿sabías que nuestra galaxia va a chocar con otra?». Se sentía como un conocimiento superior. Pero ahora, la ciencia nos dice que lo más honesto es decir «no sabemos», y ese «no sabemos» es mucho más valioso que una certeza falsa. Nos recuerda que el universo no está obligado a seguir nuestros modelos matemáticos simplistas. Él tiene sus propios planes, y esos planes incluyen un nivel de azar que apenas estamos empezando a digerir.
La analogía de la moneda es perfecta no solo por la probabilidad, sino por lo que representa. Un volado es el símbolo máximo de la suerte, del destino que no está escrito. Durante más de una década, vivimos en un universo determinista, donde el choque era el destino final inevitable. Ahora, vivimos en un universo probabilístico, donde el futuro es un espectro de posibilidades. Es como si la Vía Láctea hubiera recibido un indulto de último minuto, o al menos el derecho a un nuevo juicio. Si te pones a pensar, un 50% de probabilidad de colisión sigue siendo un número altísimo. No es como si nos hubiéramos salvado por completo. Si te dijeran que hay un 50% de probabilidad de que llueva hoy, seguramente te llevarías un paraguas. Pero, comparado con el 100% que dábamos por hecho, se siente como un alivio gigantesco. Es la diferencia entre estar sentenciado a muerte y tener una posibilidad de salir libre por falta de pruebas. La ciencia acaba de encontrar esas fallas en el proceso que ponen en duda la sentencia original. Este nuevo estudio también nos hace cuestionar qué otras cosas damos por sentadas en la astronomía. Si algo tan estudiado y seguro como la colisión con Andrómeda resultó ser un volado, ¿qué más estamos simplificando? La realidad es que medir cosas a millones de años luz de distancia es una bronca monumental. Estamos tratando de reconstruir la historia y el futuro del cosmos desde un rinconcito pequeño de una galaxia mediana, con herramientas que, aunque increíbles, siguen teniendo sus límites. Lo que los investigadores de Helsinki y Durham han hecho es darnos una visión más honesta del cosmos. Nos han dicho que el futuro es incierto, que el caos importa y que los pequeños detalles pueden cambiarlo todo. El destino de la Vía Láctea ya no es una tragedia griega donde el final está escrito desde la primera página. Ahora es más bien una novela de suspenso donde el autor todavía no decide cómo va a terminar la historia. Y eso, neta, está mucho más emocionante. Porque ahora, cada nuevo dato que recibamos de los telescopios del futuro, como el James Webb o los nuevos observatorios terrestres, será como ver la moneda girar un poquito más lento. Estaremos buscando esa pequeña pista que incline la balanza hacia el cara o hacia el cruz. Por ahora, lo único que podemos decir con seguridad es que la moneda sigue en el aire y que la Vía Láctea tiene literalmente las mismas posibilidades de sobrevivir intacta que de ser devorada por su vecina. El 100% murió y en su lugar nació el misterio más grande de nuestro vecindario cósmico. ¿Chocaremos o no? Hoy, la respuesta más científica que existe es un encogimiento de hombros y pues, quién sabe, está 50-50. Y esa incertidumbre, lejos de ser frustrante, es lo que hace que seguir mirando al cielo valga la pena. Ahora, pongámonos en el supuesto de que la moneda cae del lado de la supervivencia. Si ese 50% de probabilidad de no colisión se cumple, ¿qué es lo que realmente veríamos? Porque, ojo, que no haya un choque frontal no significa que aquí no vaya a pasar nada. En el espacio, cuando dos gigantes como la Vía Láctea y Andrómeda se acercan tanto, el no chocar es un término relativo. No es como si se fueran a ignorar y ya. Lo que los científicos plantean como el escenario alternativo más probable es lo que podríamos llamar un pasón cósmico, o, para ponernos más modernos, un swiping, a la derecha, en este Tinder galáctico. Imagínate que vas manejando por una carretera estrecha y otro coche viene en sentido contrario. Un choque frontal es el fin de la historia, pero un rozón, donde apenas se quitan la pintura de los espejos, es algo totalmente distinto. En la escala de las galaxias, este rozón o pasada tangencial es un evento de una belleza y una complejidad que casi supera a la colisión misma. Si Andrómeda no nos pega de lleno, lo que pasaría es que ambas galaxias se saludarían a una distancia relativamente corta, gravitacionalmente hablando. Pasarían lo suficientemente cerca como para que sus campos de gravedad se jaloneen con todo, pero lo suficientemente lejos
como para no terminar fundidas en una sola masa informe de estrellas viejas. Lo primero que notaríamos, o mejor dicho, lo primero que pasaría en este escenario, es lo que los astrónomos llaman interacción de marea. Y no tiene nada que ver con el mar, sino con cómo la gravedad de un objeto masivo estira al otro. Es el mismo principio que hace que la Luna provoque las mareas en la Tierra, pero multiplicado por billones. Al pasar una junto a la otra, la Vía Láctea y Andrómeda empezarían a deformarse. Sus hermosos brazos espirales, que hoy vemos tan simétricos y perfectos, empezarían a estirarse como si fueran de plastilina. Se formarían lo que conocemos como colas de marea, que son larguísimos puentes de estrellas, gas y polvo, que se extienden por el vacío intergaláctico, uniendo momentáneamente a las dos galaxias. Este escenario es, neta, mucho más estético que el de la fusión total. En lugar de convertirnos en una galaxia elíptica aburrida, que básicamente es una bola de estrellas sin chiste, conservaríamos nuestra identidad como galaxias espirales, pero con un look mucho más salvaje. Sería como si ambas galaxias se despeinaran un poco en el encuentro. Veríamos cómo miles de estrellas son arrancadas de sus órbitas originales y lanzadas al espacio profundo, convirtiéndose en estrellas errantes que ya no pertenecen a nadie. Pero aquí viene lo más interesante. Habría un intercambio de estampitas estelar. Algunas estrellas que nacieron en Andrómeda podrían terminar atrapadas por la gravedad de la Vía Láctea y viceversa. Imagínate eso. En un futuro lejano, nuestro cielo nocturno podría tener estrellas que no son de aquí, sino turistas galácticas que se quedaron a vivir con nosotros después del gran encuentro. Pero lo más espectacular de este casi choque no serían las estrellas, sino el gas. Las estrellas son puntos de luz muy pequeños comparados con las distancias que las separan. Es casi imposible que dos estrellas choquen físicamente, incluso en una colisión frontal. Pero el gas es otra historia. El gas es puffy, es voluminoso y ocupa muchísimo espacio. Cuando las nubes de gas de la Vía Láctea se encuentren con las nubes de gas de Andrómeda, aunque las galaxias solo pasen de largo, ese gas sí que va a chocar. Y cuando el gas choca, se comprime. Y cuando el gas se comprime, nacen estrellas. Este escenario de pasón provocaría un baby boom estelar sin precedentes en ambas galaxias. El cielo se encendería con miles de nuevas estrellas azules, calientes y brillantes. Sería como si el universo decidiera celebrar que no chocamos con un festival de fuegos artificiales que duraría millones de años. Desde la Tierra, o lo que sea que quede de ella en ese entonces, el espectáculo sería de no creerse. Veríamos a Andrómeda pasar como un arco gigante de luz a través del firmamento, tan cerca que sus cúmulos estelares más brillantes se verían a simple vista, incluso de día. No sería el fin del mundo, sería el mejor show de luces de la historia. Lo más importante de este escenario alternativo es que la Vía Láctea mantendría su estructura. Las galaxias espirales son delicadas, son como discos de vinilo que se rompen fácil si los golpeas. Si chocamos de frente, ese disco se hace pedazos y se convierte en una masa amorfa. Pero si solo nos rozamos, el disco sobrevive. Puede que quede un poco chueco, puede que pierda un poco de material en los bordes, pero seguiríamos siendo una espiral. Seguiríamos teniendo ese centro brillante y esos brazos elegantes que nos definen. Para los que le tenemos cariño a nuestra casa cósmica, esta es, por mucho, la mejor noticia que nos han dado los científicos en años. Ahora, hay un detalle técnico que no podemos ignorar: el frenado dinámico. Aunque pasemos de largo la primera vez, la gravedad es muy traicionera. Al rozarse, las galaxias pierden energía. Es como si estuvieran corriendo en arena movediza. El simple hecho de pasar cerca una de la otra las frena. Dependiendo de qué tan fuerte sea ese frenado, podría pasar que Andrómeda pase de largo, se aleje un poco, pero luego la gravedad la vuelva a jalar de regreso, como un boomerang.
podríamos terminar en una danza eterna, dando vueltas una alrededor de la otra durante eones, sin llegar nunca a tocarnos del todo, pero siempre conectadas por hilos invisibles de estrellas y gas. Este escenario de quinceañera cósmica, donde las dos galaxias bailan un vals eterno sin llegar al beso final, es uno de los más fascinantes que permiten las nuevas simulaciones. Cambia totalmente la percepción de nuestro lugar en el universo. Ya no somos víctimas de un destino fatal, sino protagonistas de un ballet gravitacional de una escala inimaginable. La idea de que las galaxias pueden interactuar, intercambiar materia y transformarse sin destruirse por completo, es algo que la astronomía está empezando a estudiar con mucho más detalle gracias a este estudio. Y es que, si lo piensas bien, el casi choque es mucho más común en el universo de lo que pensábamos. Allá afuera vemos muchísimas galaxias que tienen formas raras, con colas largas y brazos estirados, pero que siguen siendo individuales. Esos son los sobrevivientes de encuentros cercanos que no llegaron a colisión. Hasta ahora, pensábamos que nosotros no íbamos a tener esa suerte, que lo nuestro era un choque de trenes inevitable. Pero los datos de la Universidad de Helsinki nos dicen que tenemos el mismo chance de ser uno de esos sobrevivientes elegantes. Visualmente, el cielo sería un caos hermoso. Imagina una noche donde, además de nuestra Vía Láctea, pudieras ver otra banda de luz igual de brillante o más, cruzándose en el cielo. Dos caminos de leche, dos espirales compitiendo por el espacio nocturno. La luz de las nuevas estrellas naciendo en las nubes de gas comprimido le daría al cielo un tono azulado y eléctrico. Sería un recordatorio constante de que vivimos en un universo vivo, que cambia y se mueve, pero que no siempre busca la destrucción total para crear algo nuevo. Este pasón también tendría consecuencias para la materia oscura. Ese halo invisible que nos rodea se mezclaría con el de Andrómeda, creando una especie de puente de gravedad que podría atraer a otras galaxias más pequeñas del grupo local. Podríamos terminar formando un sistema binario de galaxias, algo así como un sistema de estrellas doble, pero a una escala de billones de soles. Sería un vecindario mucho más interesante y dinámico que el que tenemos hoy. En resumen, el escenario alternativo no es un consuelo de tontos. Es una posibilidad científica real y emocionante. Es la diferencia entre un final trágico y una transformación majestuosa. El hecho de que la ciencia ahora considere que este rozón es tan probable como el choque frontal nos abre la puerta a imaginar un futuro donde la Vía Láctea no muere, sino que se reinventa. Nos quita el miedo a la desaparición y nos da la esperanza de una evolución. Porque, al final del día, que te rocen en el espacio es mucho mejor que te pasen por encima, y parece que nuestra galaxia tiene muy buenos reflejos gravitacionales, o al menos unos vecinos que le están ayudando a esquivar el golpe. La moneda sigue en el aire, pero ahora sabemos que, si cae de canto o si el tiro sale desviado, el resultado será un espectáculo que, aunque no estemos aquí para verlo, vale la pena imaginar en toda su gloria. Llegados a este punto, después de haber navegado por simulaciones de supercomputadoras, tirones gravitacionales de galaxias vecinas y el caos que reina en el vacío, es natural que nos hagamos la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Y cuando digo nosotros, me refiero a esa pequeña canica azul que llamamos Tierra y al sistema solar, que nos ha servido de cuna durante los últimos 4.500 millones de años. La respuesta corta es que, pase lo que pase con Andrómeda, ya sea que nos demos un frentazo épico o que simplemente nos saludemos de lejitos, lo más probable es que nuestro rincón del universo ni se entere. Y aunque suene un poco anticlimático después de tanto drama cósmico, la razón detrás de esto es una de las cosas más fascinantes y difíciles de procesar de toda la astronomía. El espacio está, literalmente, vacío. Fíjate bien en la escala de las cosas, porque aquí es donde la mente se nos empieza a cortocircuitar.
Cuando hablamos de una colisión de galaxias, nuestra intuición humana nos traiciona. Pensamos en dos coches chocando en una esquina o en dos bolas de billar pegándose un seco. Pero las galaxias no son objetos sólidos. Son, en su inmensa mayoría, espacio vacío con algunos puntos de luz salpicados aquí y allá. Para que te des una idea de lo absurdo de las distancias, imagina que el Sol es una canica que dejas caer en medio del zócalo de la Ciudad de México. En esa escala, la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, sería otra canica que estaría a unos 400 kilómetros de distancia, por allá por Oaxaca o Veracruz. Todo lo que hay entre esas dos canicas es nada, vacío absoluto. Ahora, imagina que lanzas un puñado de canicas en la Ciudad de México y otro puñado en Oaxaca, y dejas que se mezclen. ¿Cuál es la probabilidad de que dos canicas se peguen un tiro directo? Es prácticamente cero. Lo mismo pasa con las estrellas cuando las galaxias se cruzan. Podríamos atravesar Andrómeda de cabo a rabo, y lo más probable es que ninguna estrella de nuestra galaxia choque físicamente con una de la suya. Somos como enjambres de mosquitos cruzándose en el aire. Hay mucho ruido, mucho movimiento, pero casi nadie se toca. Así que, aunque el cielo se prenda fuego con la luz de nuevas estrellas y las galaxias se deformen por la gravedad, nuestro Sol y sus planetas seguirían su camino como si nada, quizá en una órbita nueva, un poco más lejos del centro, pero intactos. Lo que realmente debería preocuparnos, si es que queremos preocuparnos por algo a tan largo plazo, no es lo que venga de afuera, sino lo que tenemos aquí adentro. El destino de la Tierra está mucho más amarrado al ciclo de vida del Sol que a cualquier pleito entre galaxias. Para cuando Andrómeda y la Vía Láctea estén decidiendo si se dan el beso final o si se pasan de largo, dentro de unos 5.000 o 10.000 millones de años, nuestro Sol ya estará en las últimas. Se habrá convertido en una gigante roja, creciendo tanto que probablemente se habrá tragado a Mercurio, a Venus y, muy posiblemente, habrá dejado a la Tierra como una roca calcinada y sin vida. El drama de Andrómeda será un espectáculo para un sistema solar que, para ese entonces, ya habrá cerrado su capítulo principal. Pero más allá del destino físico de nuestras estrellas, lo que este cambio en la probabilidad de colisión nos deja es una lección de humildad científica que no tiene precio. Por 13 años, caminamos con el pecho inflado, creyendo que ya habíamos descifrado el final de la película. Nos sentíamos muy salsas porque el Hubble nos había dado un número, y nosotros lo tomamos como una verdad absoluta. Y de repente, llega un grupo de científicos con nuevas herramientas. Mete un par de variables que habíamos ignorado, como la Gran Nube de Magallanes o la Galaxia del Triángulo, y ¡pum! La certeza se nos deshace entre los dedos. Esto no es un fracaso de la ciencia. Al contrario, es la ciencia funcionando exactamente como debe. La ciencia no es un dogma, no es una religión donde las verdades son eternas. Es un proceso constante de corrección. Es tener la madurez de decir, oigan, con la información que teníamos en 2012, pensábamos esto. Pero ahora que vemos mejor el panorama, resulta que la moneda sigue en el aire. Esa capacidad de corregir el rumbo, de aceptar que el universo es más complejo y caprichoso de lo que nuestras simulaciones iniciales sugerían, es lo que nos hace avanzar. Nos recuerda que siempre hay algo nuevo que descubrir, que el factor caos no es un error en la ecuación, sino la esencia misma del cosmos. El hecho de que la probabilidad de colisión haya caído de un 100% a un 50% es, en realidad, una noticia maravillosa. Nos dice que la Vía Láctea, nuestra casa, podría tener una vida mucho más larga y tranquila de lo que pensábamos. Podría conservar su hermosa forma espiral por miles de millones de años más de lo previsto, sin tener que pasar por el trauma de una fusión galáctica que la convierta en una bola elíptica y vieja. Es como si nos hubieran dado una prórroga de vida, un tiempo extra para seguir evolucionando.
para que sigan naciendo estrellas en nuestros brazos espirales y para que, quién sabe, quizás otras formas de vida tengan el tiempo suficiente para florecer en rincones que aún no hemos explorado. Al final del día, lo que nos queda es el asombro. El universo es un lugar de una escala tan brutal que nuestras pequeñas certezas a veces parecen chistes. Pero el hecho de que seamos capaces de sentarnos aquí, en este pequeño planeta, a calcular la trayectoria de objetos que están a millones de años luz y a miles de millones de años en el futuro, es algo que no deja de ser increíble. Somos polvo de estrellas, tratando de entender hacia dónde va el resto del polvo. Y aunque hoy la respuesta sea un no estamos seguros, esa incertidumbre es la que mantiene viva la curiosidad. La colisión de Andrómeda era segura por 13 años, hasta que nos dimos cuenta de que el vecindario es mucho más ruidoso y concurrido de lo que pensábamos. Hoy sabemos que el destino de nuestra galaxia no está escrito en piedra, sino que se está decidiendo en un baile gravitacional donde cada pequeña galaxia satélite tiene voz y voto. La moneda sigue girando en el aire, y mientras esperamos a ver de qué lado cae, lo único que podemos hacer es seguir mirando hacia arriba, afinando nuestros telescopios y preparándonos para la próxima sorpresa que el universo nos tenga guardada. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Milcomeda, es que en el espacio, la última palabra nunca está dicha. Así que la próxima vez que salgas en una noche despejada y veas esa manchita borrosa en el cielo que es la galaxia de Andrómeda, no la veas como un verdugo que viene a destruirnos. Mírala como una compañera de viaje, una vecina con la que estamos compartiendo un baile cósmico, cuyo final todavía no se ha escrito. La Vía Láctea tiene cuerda para rato, y el universo, en su infinita sabiduría, ha decidido mantenernos en suspenso un poquito más. Y la neta, eso es lo mejor que nos podía pasar, porque un universo predecible es un universo aburrido, y el lugar donde vivimos es cualquier cosa menos eso. Sigamos observando, porque la verdad allá afuera siempre es más extraña, más compleja y mucho más hermosa de lo que nos atrevemos a imaginar. La moneda sigue en el aire, y el espectáculo, amigos, apenas está comenzando.